Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, mire, vamos a tratar de analizar un poco si las decisiones que estamos tomando en la Argentina, desde Chicago, desde el Centro Mundial de los Negocios, están más o menos bien. A ver, y a su vez, por otro lado, ¿cómo nos ven desde allá? ¿Cómo ven el mundo? Bueno, para analizar esas cosas, normalmente, ¿sabe qué hacemos? Nos conectamos vía Skype con Celina Mesquida de RJ O'Brien y ella viene, nos cuenta, nos explica y todo desde allá. Pero ¿sabe qué? Hoy la tenemos acá, en vivo. ¿Cómo estás, Celina? Un gusto tenerte, ¿eh? La realidad, un placer tenerte en vivo y en directo. Siempre te vemos ahí con tus auriculares desde la oficina y hoy acá. Así que impecable. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar acá y estar en casa con este calor, así que es fantástico. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, que es lo que seguramente usted está del otro lado imaginando, es RJ O'Brien, que se dedican a asesorar, a estar en el mundo de los negocios, de los granos, de los commodities, acá en la Argentina. Porque, digamos, viniste con Antonio Ochoa, después le vamos a entrevistar a Antonio, así que le contamos a la gente que también vamos a tener su visión. Productores acá, consultas, ¿están preocupados los productores y clientes de ustedes en la Argentina? Bueno, creemos que hay una reactivación a partir de los cambios que hubo en el último momento en Argentina. Creemos de que todo lo que tiene que ver con la operatoria en Chicago y en la operatoria tener como referencia mundial el mercado de Chicago siempre estuvo vigente. Hubo algunas cuestiones en los últimos años que no permitieron el acceso con una facilidad a los mercados de futuros. Creemos que hoy nuevamente esto está disponible y es una herramienta que nunca se dejó de usar y que muchas empresas lo necesitan y es muy útil. Y bueno, creemos que el productor y las empresas, los corredores y otras partes del sector agroindustrial están esperando justamente este momento. Vemos que hay muy buena recepción por parte de los operadores. Pues es que ocurrió un fenómeno increíble, que es que al 5 de febrero tuvimos récord de liquidación de divisas. Tuvimos arriba de 3.000 millones de liquidación en Argentina y dentro de eso uno siempre se imagina, bueno, será la soja, y no fue la soja. Hubo dos fenómenos increíbles. Uno que te quiero preguntar es el trigo de baja calidad, sobre todo ese que teníamos nosotros ahí en capas pleistocénicas, viste, guardado, y la apertura a mercados, ¿no? Y ahí apareció Egipto, 3 o 4 mercados a los que no accedíamos. Es como que, si analizamos un poco el tema trigo, ¿no? Está ese mercado de alta calidad y tenemos ese otro mercado de productos que se abren y que nos dan grandes oportunidades. Bueno, lo que tiene el trigo a nivel internacional, hay mucho trigo, hay muchísimo trigo, hay muchísimo stock de trigo justamente a nivel mundial, y Argentina, de pasar a casi no estar inmerso en el mercado mundial de trigo, nuevamente abrió ese territorio o nuevamente tiene su lugar en el mundo, y se dio un momento donde ya tanto ni Rusia ni Ucrania estaban en el mercado, donde sabemos que a Estados Unidos le complica mucho la exportación por el tipo de cambio, el dólar está muy fortalecido, o está fortalecido con respecto al resto de las monedas, entonces para los que tienen que importar, los destinos como Norte de África, Egipto, cuando tienen que exportar y importar y hacer el reemplazo, hacer las cuentas desde Estados Unidos, lógicamente con el tipo de cambio y un farmer que casi que no vende, no le genera un buen valor, entonces cuando Argentina, que era un proveedor de trigo en sus momentos estaba disponible en este momento, bueno, fue un buen momento, ¿no? Entonces, pero creemos... como que existe ese mercado, ¿no? Sí. Había un momento, una especie como de desesperación de decir, bueno, tratamos de hacer mezclas en los feedlots, a ver cómo usábamos ese trigo de muy baja calidad que no lo quería nadie, que es consecuencia de 3-4 años de siembras sin fertilizar, de siembras de echar semilla más que por ahí de tener un buen cultivo, ¿no? Sí. Ahora, el mundo igualmente tiene estos espacios, ¿no? Por ejemplo, creo que Estados Unidos nos compró una partida grande para usar como grano forrajero, creo que en tambo o en industria avícola, algo por el estilo. Sí. Parte de la misma base, ¿no? O sea, Argentina tenía el miedo de no poder ser un buen cliente porque ya había dejado de serlo en su momento por estar tantos años fuera del mercado, y sin embargo, cuando el mercado tiene un espacio, sabemos que Argentina puede responder.
Estados Unidos por la misma situación, el farmer no estaba vendiendo, entonces los molinos que se tienen que hacer de trigo o incluso los tambos o los feedlots o los que tienen que hacer la mezcla para los alimentos balanceados, al ver la imposibilidad de poder comprar localmente por una cuestión de logística, porque los farmers no están vendiendo, porque los precios no son los que realmente ellos están queriendo vender, hacen las cuentas y ven que el mercado argentino les puede ofrecer un buen precio y es donde están comprando. Y lo mismo ocurre en diferentes orígenes. Bien, usted del otro lado, porque me metí en el capítulo trigo, ¿no? Estará imaginando, bueno, ¿qué hacemos este año? ¿Sembramos más trigo? Y vos sabés que algunos de los que tratamos de mirar esto, tratamos de mirar lo de los productores, del negocio, de crear valor en origen, sostenemos que va a ser un buen año para hacer 2 millones de hectáreas más de trigo, ¿no? Este año hicimos 11 millones de toneladas, más o menos. Estimamos que si hacemos 2 millones y hacemos con cierta tecnología en general, podemos llegar a estar a lo mejor en 16 millones de toneladas. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Hablamos de comercializar, de mercados y todo. Si mejoramos la calidad y tenemos un excedente de 5 o 6 millones de toneladas, y te llamamos y te decimos, Celina, ¿dónde las colocamos? ¿No? Y ahí aparece siempre Brasil, tímidamente, que necesita 6-7, pero no creo que le podamos enchufar 6-7 de entrada. ¿Cómo ves esa estructura? ¿Lo podremos colocar o nos volveremos a crear con capas pleistocénicas de trigo guardado en silobolsa? Esa es una gran pregunta y una gran incógnita, ¿no? Porque sí vemos que el tema de la oferta no solamente para el lado del trigo, sino para todos los productos, no hay ningún tipo de problema de oferta a nivel mundial. Todo lo contrario, el mercado está más que abastecido en todos los productos. Va a haber mucho trigo, hay mucho trigo que queda en stocks de la campaña que estamos terminando o que termina. Y en el mundo. Y lo que el mercado está preparado ahora es no ver tanto lo que tenemos, sino lo que queda por hacer, qué es lo que viene. ¿Va a haber algún problema? Los trigos que están bajo vernalización en este momento, bajo nieve, ¿van a responder bien a la salida de este invierno con la primavera? ¿Cómo van a estar esos estados de los cultivos? Va a haber algo de volatilidad desde ese lado, ¿no? Pero también tenemos que ver desde dónde venimos. Hay mucho producto, hay mucho forrajero en el mundo, va a haber mucho maíz, hay mucho maíz, hay mucha harina de soja. Entonces, al momento donde querramos ver dónde se puede colocar ese trigo, vamos a tener que plantearnos también desde dónde venimos y a dónde queremos ir. Y más general, creemos que este año para el tema de los precios, no vemos que fundamentalmente, a menos que algo pase muy complicado en términos de clima en Estados Unidos con la nueva siembra o alguna situación puntual, no vemos que algo cambie drásticamente en términos de oferta y demanda. ¿Pueden caer los precios? Más de donde estamos, sí, posiblemente. También pueden subir, pero puede haber un espacio de la caída más grande por todo lo que vemos del lado de la oferta, ¿no? Y donde vemos que la demanda tiene un aumento, pero responde a una tasa de incremento normal o una tasa que no ha crecido por encima de lo normal, entonces lo que vemos es que solamente lo que puede modificar esa ecuación es que haya algún problema en la oferta. Claro. Mientras no haya un problema en la oferta, vamos a estar jugando con la volatilidad con factores externos, con lo que termine pasando con el dólar, lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con el mercado financiero, lo que pasa con las economías mundiales, quién compra, quién vende, qué sucede con la logística. Vamos a estar más inmersos a esos problemas para ver dónde está o dónde reina la volatilidad, que a ver puntualmente si algún país deja de producir o no, porque en el todo es muchísimo lo que hay, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido creo que va a estar muy enfocado el mercado a que den esas oportunidades y ahí hacer hincapié un poco a lo que venimos nosotros predicando hace muchos años en las coberturas, ¿no? Y una vez que está el margen, tratar de elegir la mejor herramienta que permita capturar ese margen y dejar la adivinanza de los precios para otro momento o para otra cosa, ¿no? No nos podemos meter en esa, ¿no? Más si queremos producir tanto. Celina, le cambio el capítulo a usted y vamos a meternos en maíz. Porque otra de las grandes sorpresas de esta gran liquidación fue, todos esperábamos que saliera soja y trigo y empezó a salir maíz y salieron maíz y llegó un momento donde acá estaba más o menos 2.200 pesos la tonelada de maíz. Esto, por supuesto, inquietó mucho a la industria avícola, a la porcina, ni que hablar de los feedlots, aunque ya algunos ganaderos están viendo, bueno, macho, hay que volver a otro tipo de suplementación, hay que volver a lo mejor a que a muchos kilos se los agreguemos con pasto y con recursos forrajeros. Bueno, ¿qué está pasando un poco también con el maíz, ¿no? Y cómo la Argentina, que
posiblemente tenga una buena producción y posiblemente también juegue a una mayor producción, porque a lo mejor ahí nos esté faltando 1,5 millones de hectáreas más. Ya cuando hablamos de 1,5 millones, 1 millón de hectáreas más, y hablamos de ponerle tecnología, o decir, bueno, a ver, tener un maíz con un promedio de 8 toneladas no es muy lógico, y ahí ya estaríamos mejor en 10 millones de toneladas más, ¿no? Todo ese combo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el tema del maíz acá en Argentina, y lo han dicho, bueno, en muchos lugares también, tuvo que ver con una oferta que se encontró con la demanda, un precio que les gustó a ambas partes y bueno, y se cerró mucha mercadería. Fue atípico y fue inusual porque se exportó durante enero, o se hicieron más negocios durante enero que, no sé, un 80% más que en enero del año pasado. No es un momento estacional para la venta de maíz en Argentina, justamente enero. Y esto responde a una ventana que quedó abierta para Argentina, ¿no? Nuevamente, Estados Unidos fuera del mercado porque no es competitivo con un dólar tan caro. Brasil también está fuera. Porque bueno, también ha vendido mucho, tiene mucho maíz en el line-up y también lo mismo le sucede a Argentina, ¿no? Vamos a exportar muchísimo más maíz del que se creía, o vienen casi 19 millones de toneladas o un poquito más en lo que va el ciclo comercial, y hay mucho para la que viene. El maíz responde a dos cuestiones que se hablaron muchas veces acá, el tema de la quita de las retenciones y ya tener un maíz a precio internacional, sumado a un tipo de cambio que también ha mejorado mucho en Argentina, y además, sumado a todo esto, es la liberación de los ROE, o sea, el hecho de que hoy por hoy no esté cuotificado, eso ayuda muchísimo a que sea un libre comercio, ¿no? Entonces, donde hay demanda, eso conduce a más ventas, ¿no? Para cerrar el capítulo maíz, si yo te dijera entonces, estratégicamente apuntamos a lo mejor a 1 millón de hectáreas más y a tener por ahí 10 millones de toneladas más, ¿la ves complicada cuando pensamos en la próxima campaña? De nuevo, creo que volvemos a la misma situación, o sea, me parece que fundamentalmente los mercados podrían estar inmersos nuevamente en una baja o una escalada de los valores, ¿no? Va para abajo. Entonces, en esto por ahí la sugerencia, insistimos mucho en la cobertura, en ver si ya hoy los precios son favorables para la nueva campaña, entender de que en esta campaña se pudo hacer un buen margen teniendo en cuenta el tipo de cambio que se sembró, teniendo en cuenta que hoy se está generando un diferencial muy importante o un margen importante en algunos, ¿no? En algunos casos y en función de cómo haya sido esa cobertura. Pero para adelante ir pensando realmente cuáles van a ser los costos de implantación de ese maíz, cómo van a ser los márgenes, y empezar a tomar cobertura creemos que sería fundamental en este mercado. Si Estados Unidos tiene una buena cosecha, clima de por medio, Brasil también va a tener una cosecha muy prudente, no vemos que del lado del consumo mundial de maíz de nuevo se puedan adelantar compras, porque lo que venimos repitiendo durante todo el año, o sea, el hecho de que los precios hayan bajado mucho en términos de dólares no necesariamente ha generado más consumo. Las monedas de los países importadores se han devaluado y eso en términos de precio no les ha generado mayor ingreso, sino todo lo contrario, o sea, tienen que pagar mucho más para hacerse de esa tonelada de maíz, de trigo, de lo que fuere, ¿no? Ahora te meto en algo que tiene que ver un poco con una mirada un poco más amplia, vos que venís de estar afuera y de analizar cómo nos ven en la Argentina, ¿no? Yo sé que esta pregunta creo que te la hice a fin de año, justamente cuando venía todo este cambio y todo. Era muy... Te llamé al toque para ver qué se sentía, era todavía muy, ¿cómo te puedo decir? Muy incipiente todo. Ahora ya son casi 2 meses y medio de gobierno, empiezan a haber señales, el vicepresidente de los Estados Unidos se reunió con nuestro presidente. Esas señales, ¿no? El tema de los holdouts, que digamos que no es menor porque es la credibilidad argentina, mejoró un poco el riesgo país, lo cual es bueno, la calificación crediticia. Hay unos indicadores que por lo menos lo vemos acá los que queremos ver las cosas un poquito mejor, ¿no? Sí. ¿Cómo se ven allá? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven desde el mercado de Chicago? No, yo creo que también lo vemos muy positivo, o sea, desde el lado de tener una apertura mucho mayor al mundo de lo que se tenía. Sabemos que también, y Argentina mismo lo reconoce, hubo
un retraso, no un retraso, sino un estancamiento en los últimos años en términos de poder comercializar, de profesionalizar la cadena en un montón de aspectos. Ahora tenemos que saber que, por ejemplo, el consumidor argentino de maíz, o el que tiene que comprar maíz en Argentina, no solamente tiene que competir contra el productor argentino, sino que también va a competir con el resto del mundo. Lo mismo con los molinos de trigo, o sea, va a tener que fijarse también de que cuánto va a comprar Brasil, cómo va a comprar Egipto. Dejamos de pensar solamente en Argentina y tenemos que hacer todos una mirada mucho más global. Me parece que es así como nosotros vemos que Argentina se va a preparar o a la nueva etapa, o a los nuevos retos y a los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, me parece que si bien hay noticias muy positivas desde el lado de todo lo que se puede cambiar, si los argentinos no cambiamos para que eso suceda, nos vamos a perder nuevamente una oportunidad que puede ser para mucha capitalización de muchos conceptos, ¿no? Te hago la última y para cerrar, porque del otro lado, cuando yo dije que vinieron vos, Antonio, que en la Argentina, RJ Bryan, una empresa importante, la pregunta es, ¿qué les están preguntando los productores? ¿Con qué, digamos, inquietudes ellos vienen? ¿Qué respuestas por ahí traen a priorísticamente ustedes? Como decirle, o qué problemas potenciales y soluciones se empiezan a ver. Me parece que está piola si nos tirás 2 o 3 tips de esas cosas que les empiezan a ocurrir en las giras que ustedes están teniendo o las que están charlando, donde seguramente la palabra coberturas debe aparecer mucho, sí. ¿no? Sí, hay como una teoría últimamente de que en Chicago no pasa nada, entonces no estamos haciendo nada, como que muchos están con esa situación, ¿no? Y lo que decimos es que en Chicago pasan muchas cosas. Que en el mercado se vea que el rango es cada vez más corto, no necesariamente significa que no se está haciendo nada. De hecho, el interés abierto en los futuros, en las opciones, aumenta. Hay mucha operatoria. El tema es que los mercados se van acotando, porque cada vez que podemos encontrar un rally proveniente de que los fondos estén cortos o de cualquier otra situación, hay mucha venta que se encuentra del lado del farmer americano o del lado que tienen que vender, porque sabemos que hay mucha necesidad de venta, pero no hay precio que guste, ¿no? Entonces, sí tenemos estrategias para hacer, sí hay muchas cosas para hacer, hay que tener en cuenta que la volatilidad es muy baja hoy por hoy. Por eso es interesante ver de comprar opciones. Si vemos para otros meses las volatilidades van cambiando, entonces es interesante seguir esas curvas para ver si conviene comprar opciones y vender otras que estén más en diferido o al revés. Hay muchas cuestiones para hacer con respecto al 2017, con respecto también al 2016, ver qué posibilidades dentro de Argentina para la próxima campaña, qué estrategias podemos hacer. Si vemos que en Argentina todavía hay un espacio por ahí para tipo de cambio, si se puede seguir devaluando o no, y que hay espacio todavía a que acá el precio siga sostenido por las razones que siempre sabemos en Argentina, necesidad de las fábricas o lo que fuere, pero sabemos que hay una potencialidad de baja en Chicago. Creo que va a ser muy interesante hacer cobertura sobre Chicago y quedar por ahí abiertos acá a tener esa posibilidad. Pero bueno, hay muchísimas cosas que nosotros, de hecho, hablamos con nuestros clientes y que estamos listos para compartir. Creemos que es necesario que ese tipo de cosas se vayan haciendo cada vez más y creemos que traemos buena información y buenas estrategias para armarlo. Celina Mesquida, una argentina que se fue a Estados Unidos, que está metida en todo este gran mundo que es Chicago, los granos, y que para nosotros es un lujo tenerla acá desde Canal Agrositio, y así como ella le transmite en Estados Unidos a farmers o argentinos o gente en Latinoamérica, acá en directo se lo transmite a usted. Gracias, Celina. Gracias a ustedes, muchas gracias. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.